Hola lectores, bueno, tal como prometí, aquí estoy para hacer mi crítica de la última película de Christopher Nolan, La Odisea. Ya sabéis que normalmente hablo de literatura, pero cuando se trata de algún libro del que han hecho la adaptación, como en este caso La Odisea, pues siempre me apetece comentarlo. Bueno, este es uno de mis libros favoritos, uno de los primeros clásicos que leí. Tenía 14 años en la primera lectura y la verdad lo leí en verso, esta edición es en verso, y me entró muy bien. Pero vamos, que si os cuesta la podéis leer en prosa. Luego lo leí a los 20 largos y ahora pues hace más de 15 años que no leo esta maravilla, pero ya volverá a caer. Es una de las historias más grandes jamás contadas. Es el punto de partida de la mayoría de historias que se han escrito después. Es la base de nuestra literatura. Y no me extraña que Christopher Nolan, que está absolutamente consagrado desde Oppenheimer, haya querido desarrollar este proyecto. De hecho, estuvo a punto de dirigir Troya, la famosa película del año 2004 de Wolfgang Petersen, que luego hablaremos de esto. Bueno, a ver, la película. Hay gente a la que le está encantando y gente que está contando horrores. Yo no voy a ser ni de un lado ni de otro. A mí ha habido cosas que me han gustado mucho y cosas que no tanto, pero os puedo decir que es un peliculón. Hay muchísimo trabajo detrás y en ese sentido podéis descansar. Si todavía no lo habéis visto, podéis respirar. Es una película gigantesca. No creo que muchos directores puedan hacer algo así. Es una película que, guste o no, no está hecha al tuntún, está muy pensada. Es la película más cara que ha dirigido Nolan, 250 millones de dólares, y yo creo que están invertidos, pero la película no es perfecta. Pero aún así se nota que tiene un sello propio. Y por eso os digo que solo por eso ya, pues bueno, hay que aceptar que la película es buena, eso es innegable, y tenéis que verla para saber si encajáis o no. Siguiente punto, ¿la película es fiel? No, no lo es en absoluto, pero ya nos lo podíamos esperar. Es una interpretación cinematográfica del mito de un director muy especial. Y además él mismo ya ha explicado que es su versión. Al final, cuando ves la adaptación de un libro, yo creo que no se puede ser tan purista. Al final me parece un poco infantil lo de señalar, no, es que esto no es así en el libro, es que esto no... Ya. También tenéis que tener en cuenta que es un libro muy largo en el que pasan muchísimas cosas y por supuesto la película está muy resumida en ese sentido. No se puede condensar todo el libro y además hay pasajes que están bastante modificados. Entonces, volviendo a la película Troya que mencionaba antes, claro, ¿qué pasa? Esa película no tiene un gran prestigio cinematográfico, pero en cambio funciona. Es una película que gusta muchísimo a todo el mundo. Es una película que los profesores de universidad de historia antigua utilizan con sus alumnos porque siempre triunfan con ella. Es una película muy funcional, muy efectista y muy efectiva, bien ambientada, con actores muy carismáticos, que cogió lo que le interesaba de la trama y lo que no lo quitó, y la película queda muy bien. Es completamente diferente, por ejemplo, de la fallida Alexander de Oliver Stone, que es la película que yo tenía ganas de ver, que sabéis que adoro a Alejandro Magno, y es curioso porque en el caso de Alexander es una película que lo tiene todo, es una película en la que hay muchísimo trabajo y una voluntad de ser fieles a la historia y de hacer las cosas bien. Es una película que no funciona. Pese a todo, incluso a la banda sonora de Vangelis, que es maravillosa, no funciona. Se hace larga, se hace pesada. No triunfó en absoluto, en ningún sentido. Bueno, pues la película de Nolan es completamente diferente de Troya y de Alexander. Es una película que no pretende ser fiel, pero que tampoco es tópica, ni está hecha para el gran público, sino que es muy especial. Entonces yo os digo que clarísimamente La Odisea de Christopher Nolan es mucho mejor película que Troya de Wolfgang Petersen. Creo que esto es indiscutible, pero creo que Troya gustará a más gente. Porque es lineal, porque no se sale de lo normal, porque es más fácil de seguir, porque no hay cosas extrañas, etcétera, etcétera. Y vamos ya a la crítica de la película de Christopher Nolan. Yo, para empezar, la describiría con 3 adjetivos: potente, tensa y estruendosa. Luego hablaremos de esto. Para empezar, a mí me costó mucho entrar en la película. ¿Por qué? Yo creo que por el vaivén continuo en el tiempo. He oído alabar mucho el montaje de la película, no digo que no, pero para mí es muy excesivo.
para mí hace que la película sea confusa, sobre todo para las personas que no conocen la Odisea. No entiendo la necesidad de fragmentar tanto la estructura, no la entiendo. Y luego está el sonido. La película es muy ruidosa, terriblemente ruidosa, estruendosa, atronadora. Y encima tuve la mala suerte de que fui al cine de siempre, pero estaba el volumen altísimo, pero altísimo, a unos niveles que se me hicieron insoportables. Es verdad que yo soy muy sensible al ruido, que creo que esto no os lo he comentado nunca. No es que me moleste, es que me afecta. Y claro, entre el volumen y lo ruidosa que es la película, yo estuve con una taquicardia toda la película. Salí con dolor de cabeza. ¿Qué pasa? Resulta que Nolan para la música no ha utilizado la orquesta, que es lo típico en las películas del género del peplum, ¿no? Estas películas históricas de aventuras. Y en vez de eso ha optado por el gong, por la percusión. No es toda la película, pero sí gran parte de la película, sobre todo las partes de acción, por supuesto, y también las partes muy tensas, que hay muchísimas. Entonces este boom, boom continuo es muy efectivo, le da mucha potencia y sobre todo mucha tensión a la película, pero a mí me ha resultado excesivo y muy cargante. Es que las butacas cimbreaban, de verdad. La verdad es que la banda sonora es como muy ambiental. Cuando sales del cine no se te queda ningún tema en la cabeza, solo te queda el boom boom. Luego, en cuanto al reparto, Christopher Nolan no se caracteriza por ser un director de actores, no es un director que sepa explotar demasiado el talento de sus actores, no es un director de personajes. Ya sabéis que para mí esto es muy importante, por ejemplo, en las novelas, me gustan las novelas de personajes. Pues esta no es una película realmente de personajes, no están muy desarrollados, pero el reparto es absolutamente estelar y ya se apaña él solo, sin ayuda del director. La mayoría son grandes actores y veteranísimos. En primer lugar tenemos a Matt Damon como Odiseo, que está muy bien. Creo que es un actor que sin ser de los mejores es un actor muy solvente, muy carismático, que cae muy bien. En la pantalla consigue parecer tanto poderoso como vulnerable, que es como debe ser Odiseo. E incluso al final logra tener esa áurea de sabio, de persona que ha vivido mucho y que puede hacer un balance de vida. A mí me hubiera gustado que fuera Sean Penn, que todos los que vimos Troya en su día teníamos la esperanza de que este actorazo que interpretaba a Odiseo en esa versión, pues un día tuviera su Odisea para protagonizarla. Pero no ha habido suerte, además ya es más mayor Sean Penn, es una pena porque siempre tiene papeles de secundario. Y además ya sabéis cómo acaba siempre. En fin, es un drama. Pero bueno, Matt Damon está bien. Luego tenemos a Anne Hathaway como Penélope, como la sufrida esposa de Odiseo, que está bien, encaja bien en el papel, es una muy buena actriz. No tiene un papel muy largo, pero está bien. Después tenemos a Tom Holland como Telémaco, que también está muy bien. Después está Zendaya como la diosa Atenea, que sinceramente creo que hace un papel intrascendente, como si no estuviera. No es que esté mal, pero es que no aporta absolutamente nada. Luego está Robert Pattinson como uno de los pretendientes de Penélope, que es Antino, y está muy bien. Es uno de los mejores actores que aparecen en la pantalla. Me alegro mucho de que por fin se vea claramente lo que vale este hombre, que parece que quedó encasillado en el papel de Crepúsculo, ¿no? De vampiro de Crepúsculo, y me alegro de que destaque en papeles como este. Luego está Charlize Theron como la ninfa Calypso, que está bellísima, bellísima, tiene 50 años y, oye, es que no se nota, pero también tiene un papel bastante intrascendente, bastante breve y bastante intrascendente. Luego está Samantha Morton como Circe, que está espectacular, tiene una de las mejores escenas de la película, no me gustó todo de esta escena, pero ella está muy bien. Y eso que es un papel bastante corto, pero destaca muchísimo. Luego está Elliot Page en un personaje que se llama Sinón, que está tomado de la Eneida de Virgilio. En la Eneida, Sinón es un griego que finge haber desertado de su bando y que convence a los troyanos de introducir el caballo de Troya en la ciudad. Y luego por la noche lo abre para que salgan los griegos y tomen la ciudad. Pues en la Odisea lo que hace Nola con este personaje es convertirlo en un griego sacrificado para que resulte el plan del caballo de Troya. Yo me quedé un poco así que no entendía la escena porque no recordaba este detalle, me he tenido que informar después. Queda bastante bien, la verdad. Luego tenemos al gran John Leguizamo como Eumeo.
el fiel sirviente de Odiseo, que está genial, genial. Junto a Robert Pattinson, Matt Damon y Samantha Morton, yo creo que son los mejores actores de la película. Y por último, como actriz destacada, tenemos también a Lupita Nyong'o en el papel de Helena de Troya y de su hermana Clitemnestra. Ha habido mucho debate con este tema, mucha polémica. Yo soy de las que no entiende por qué cogen a una actriz negra para interpretar a una griega. No es que sea un desastre, la película no te gusta más o menos por eso, tampoco hay que rasgarse las vestiduras, pero yo no lo comprendo. ¿Qué necesidad hay de desvirtuar así una realidad histórica? Ella es muy buena actriz, yo la conozco desde 12 años de esclavitud, es guapísima, además, pero yo cuando sale en pantalla, la verdad es que me sacó totalmente de la película, desentona muchísimo. En ese ambiente mediterráneo y griego. Es como cuando para aquella serie documental que hizo Netflix sobre Cleopatra, eligieron a una actriz negra. Es que eso es desvirtuar totalmente la historia y hacerle un flaco favor a Egipto, porque Cleopatra era de ascendencia griega. Su familia, que descendía de uno de los generales de Alejandro Magno, se preocupó precisamente de mantener la sangre pura griega a lo largo de los siglos casándose entre hermanos. Entonces, si me pones a una Cleopatra negra, pues un chaval de 15 años que vea esa docuserie no va a darse cuenta tan fácilmente de que una familia extranjera gobernaba Egipto, como había pasado durante tantos y tantos siglos. No es que pase nada gravísimo, pero no lo entiendo, no entiendo para qué. Por cierto, la actriz muestra cicatrices en la cara, que es como si quisieran sugerir que Menelao la ha pegado, como si quisieran hacer un poco de violencia de género en la historia. Claro, eso también desvirtúa la realidad, porque Helena de Troya fue bella siempre, nunca se le desfiguró la cara, pero bueno, es igual, tampoco tiene gran trascendencia. Vamos a por las secuencias más destacadas de la película. Ya os digo que algunas están muy alargadas y otras me parece que son muy breves, que se podrían haber explotado mucho más. Bueno, para mí la mejor, pero sin discusión, para mí la más grande de esta película y de muchas de las que he visto en los últimos años, me parece que es una secuencia inolvidable, es la del caballo de Troya. El caballo no me acaba de gustar mucho cómo está construido, me gustó mucho más el de Troya, que se veía mejor, que estaba hecho con madera de forma precaria. Este es como muy perfecto, pero bueno, quitando esto, es espectacular toda la secuencia de cómo los troyanos arrastran el caballo para llevarlo hacia la ciudad, que esto no se ve nunca. La realidad, ¿no? Cómo coges ese trasto y lo arrastras por la playa hasta la ciudad. Hay una dificultad ahí, se muestra esa dificultad, cómo lo arrastran con cuerdas, cómo los soldados están dentro, apretujados, da una sensación de asfixia muy grande. Algunos se ahogan porque el caballo está en la playa y hasta que no vienen a buscarlo, el nivel del mar sube y los que están debajo se ahogan. También se ve como los troyanos comprueban que dentro no haya nadie y clavan espadas y uno de los soldados es herido. Y finalmente lo llevan a la ciudad y se ve cómo salen del caballo y toman la ciudad. Toda esa secuencia es espectacular, de una tensión con el boom boom que te va a dar un infarto. Ya sabes lo que va a pasar, pero estás expectante. Es una secuencia grandiosa, muy potente. Solo tiene un defecto, que está cortada en 1000 trozos con el montaje que os decía antes. Hay una secuencia larga, pero al principio hay muchos cortes que te adelantan esa futura escena. También me gusta mucho que durante la toma de la ciudad se ve a Odiseo cómo empieza a lamentar lo que está sucediendo. Toda la película hay una especie de llamamiento al no a la guerra. Te hacen sentir lo absurdo de la guerra, eso está muy bien. La siguiente escena que más me ha gustado es la de Polifemo, que está hecha con una marioneta de 6 metros de altura combinada con efectos digitales, pero Nolan no quería que solo fueran efectos digitales, como Guillermo del Toro es del modo artesanal, él prefiere no abusar de los efectos especiales. A mí eso me ha gustado mucho porque mi marido me decía, es que parece de cartón piedra el cíclope, y yo decía, sí, entiendo lo que dices, se nota que no es solo efectos especiales, pero eso para mí lo hace más realista. Es una escena que, como toda la película, que yo lo explicaré luego, no me parece épica, me parece realista.
La escena no es dramática, sino que impacta, da absoluto pavor. Yo estaba en el cine con mis hijas, la pequeña de 9 años, que se asustó muchísimo y pensaba, ¿pero dónde las has traído? Que no me esperaba que eso fuera así. El monstruo me recordó al cuadro aquel de Goya que se titula Saturno, el dios Saturno, devorando a sus hijos. Y luego lo busqué y sí, Nolan se ha inspirado en parte en este cuadro. Y lo transmite, porque además el monstruo es como muy frío, muy indiferente a lo que está haciendo. Cuando empieza a devorar a los compañeros de Odiseo, lo hace como quien hace cualquier otra cosa. Es como que no se le da importancia al hecho. Y yo me sentí totalmente dentro de la cueva y horrorizada por lo que estaba pasando. No lo vi como una aventura, lo vi como una realidad. ¿Sabéis aquello que os decía de las novelas sobre el Holocausto, cómo había degenerado el género y que ahora era todo melodrama y llorar, lágrima fácil, cuando en realidad los libros y las películas buenos sobre ese tema no son dramáticos ni melodramáticos, son impactantes. Es tan terrible lo que te cuentan que no puedes llorar. Y así me sentí yo viendo la escena de Polifemo. Y además el monstruo no habla, no está el tema de nadie, que yo se lo había contado a mi hija y me dijo, no ha dicho nada de nadie. Digo, es verdad, no lo ha dicho. El monstruo no habla y yo creo que no habla para potenciar la indiferencia del monstruo, su inhumanidad y que dé más miedo. Luego también está, por supuesto, la famosa escena de Escila y Caribdis. Esta no podía faltar. Esta me ha decepcionado un poco porque es súper breve. Queda un poco descafeinada, pero está enfocada igual que la de Polifemo. No es tan épica como realista, como si estuvieras allá mismo viendo algo que es normal, que no es fantástico. Se ve a Escila, ese monstruo con varios cuellos y varias cabezas, 6 creo que son, con un montón de dientes afilados, que ataca desde la montaña, desde un acantilado donde tiene su cueva, y por otro lado se ve el remolino que produce Caribdis desde el fondo del mar. Te pegas un susto muy grande cuando ataca Caribdis porque en ese momento no lo ves venir, pero la escena se hace corta. Creo que está poco aprovechada. Luego está la visita al Hades, que a nosotros nos pareció un poco paranoia. La escena se rodó en Islandia precisamente para que dé la sensación de que estás en el fin del mundo, en un lugar muy oscuro, muy llano, vacío. Se nota que es un lugar muy diferente del Mediterráneo que has estado viendo el resto de la película. Es una escena visualmente muy bonita, muy sobria, donde no desfilan un montón de héroes muertos como en el libro. No hay humo, no hay llamas. El paisaje está vacío y eso lo hace más inquietante y más real. Nolan convierte esta escena en un momento de reflexión y de aceptación de su culpa por parte de Odiseo respecto a sus decisiones pasadas. Estéticamente está muy bien, la idea creo que está muy bien. A mí la conversación me pareció un poco paranoica. Creo que no se entiende muy bien, pero bueno. Luego hay una escena muy potente, pero que sospecho que está muy recortada porque es muy breve, que es la de los lestrigones. Es una secuencia muy distinta del libro, pero que mantiene la función original, que era aniquilar a prácticamente todos los compañeros de Odiseo que quedan. En el libro los lestrigones son una comunidad de caníbales, de personas primitivas, según el punto de vista griego. Sería una comunidad que no respeta las leyes sagradas, entre ellas la ley de la hospitalidad. Pero en cambio en la película son un grupo de hombres armados, altísimos, gigantes, con unas armaduras plateadas de superhéroe que dañan a la vista, la verdad. Es decir, en vez de salvajes, son militares. Además, la escena sucede en un bosque en vez de en el puerto, de manera que en vez de ser una escena horrorosa en la que se comen a la gente, tenemos una batalla entre los árboles que además se queda en nada porque los compañeros de Odiseo y Odiseo huyen corriendo. La verdad es que durante toda la película Nolan tiende a sustituir elementos mitológicos o fantásticos por escenas de acción, batallas, cosas más tangibles, más realistas. Luego está la escena de Circe, con la que tengo sentimientos encontrados. La escena es muy potente, esa escena en la que la bruja transforma a los compañeros de Odiseo en animales, pero es una escena que me ha parecido horripilante,
porque cuando están comiendo los compañeros y empiezan a transformarse, ella va uno por uno, les coge la cabeza y es como si los moldeara y los convirtiera en cerdos. Y es tan grotesco, me ha parecido tan desagradable y tan innecesario que no me ha gustado nada. Pero bueno, la escena está bien y la actriz está genial. Y luego está el tramo final en Ítaca, cuando Odiseo ya ha vuelto y entra disfrazado en su casa. Todo eso está muy bien, me ha gustado muchísimo, hay muchísima tensión, sale todo lo que tiene que salir, hay mucho boom boom que se te pone en el corazón, pero a mí me ha parecido un poco confuso, sobre todo la lucha con los pretendientes. Ha habido un momento que me ha parecido que había demasiado corte y demasiada confusión, casi no ves lo que está pasando. Pero bueno, creo que es un tramo muy vibrante y muy conseguido. Luego, en cuanto al vestuario, pues ha habido muchísima polémica, porque no es fiel a la época, eso está clarísimo. Las armaduras son muy plasticosas, muy de superhéroe. De hecho, Agamenón, que es el supervillano, parece un superhéroe, lleva un casco que recuerda a la máscara de Batman. Incluso aquí detrás le cuelga una especie de penacho de vértebras. Bueno, en fin, es la representación del villano. Una representación exagerada que pretende ser, pues, efectista. Otro aspecto que no es histórico son los barcos. Odiseo viaja en un barco que no es griego, es un drácar vikingo, un barco que se construía pues hace poco más de 1000 años. Claro, la historia sucede hace aproximadamente 3300 años, con lo cual es una locura anacrónica. ¿Por qué Nolan ha hecho este cambio? Al parecer, él quería rodar en el Mediterráneo con un barco real para limitar al máximo los efectos digitales. Quería un barco suficientemente fuerte para rodar en alta mar, sin riesgos y de forma realista. Y esto se ve que no lo permiten los barcos micénicos. Lo positivo de este cambio es que realmente las escenas en el mar se ven muy realistas, pero te saca un poco de la historia. Luego los paisajes son preciosos, están muy bien grabados, son paisajes reales. La película se rodó en Grecia, en Italia, en Escocia, en Marruecos y en Islandia. Se aprovecharon castillos auténticos, cuevas auténticas, etc. Y como os digo, las escenas de navegación también están rodadas en el mar de verdad. Hay mucha luz natural, etc. El problema de esto, si es que hay un problema, es que se pierde el tono fantástico. Todo es tan real, el paisaje es tan asimilable a lugares reales que se pierde el componente mágico de la Odisea. Pero es el objetivo de Nolan. Como os decía, no me ha parecido una película épica, que es lo que es la Odisea, sino una película realista, incluso a pesar de sus excesos. Me explico, Nolan parece querer evitar a toda costa todo elemento vinculado al peplum clásico y de las películas históricas más recientes, como por ejemplo Gladiator. ¿En qué se ve esto? Primero de todo, no hay una exaltación del héroe. En ningún momento se engrandece demasiado la figura de Odiseo, ni en la acción ni en los discursos. Recordad a Brad Pitt en Troya, corriendo hacia el enemigo, atacando, gritando «¡Héctor!». Nada que ver. O las frases lapidarias de Russell Crowe en Gladiator, o los momentos dramáticos de Charlton Heston en Ben-Hur. Eso es la exaltación del héroe. Pues en la Odisea no hay ni acciones, ni discursos grandilocuentes, ni memorables. Tampoco hay música melodramática en los momentos cumbres, ni fanfarria. Luego las batallas y los conflictos, como el de Polifemo que ya os he contado, son breves, son más bien breves y están contados con mucha sobriedad. Solo la caída de Troya suena monumental. Os diría que incluso la caída de Troya, dado que se ve a Odiseo dolido y arrepentido, no es épica del todo. Total, que la historia en sí se puede decir que es épica por el largo viaje, por las pruebas a las que se ve sometido Odiseo, pero no está representada así. De hecho, las escenas bélicas son cortas y hay muchos momentos de calma y reflexión y de mirada retrospectiva. En definitiva, a mí la película me ha parecido un paseo por el infierno, por la tensión, que era casi insoportable, por el impacto, por el boom boom. Me ha parecido un viaje un poco frío, un poco distante, con poco desarrollo de personajes, pero sin duda es un viaje muy intenso. Es una película grandiosa que hay que ver en el cine, pero yo no estoy segura de repetirla. Y sin más, me despido, dejadme abajo vuestra opinión sobre la película porque de verdad que las hay muy variadas y nos vemos en el siguiente vídeo. Leed mucho.